Y ahora quiero que vayas a buscar, Brenda, esa angustia, esa presión económica y ese miedo a la oscuridad o miedo al cáncer. Tú decides qué es lo que quieres tratar. Miedo a la oscuridad, miedo a tener cáncer, miedo a la pobreza, miedo a la oscuridad. Ve y busca ese motivo. Ve y busca ese lugar, esa situación donde se generó ese trauma. Busca, encuentra, ve por él. Dime si es de día o es de noche. ¿Es de noche? ¿Qué está pasando? ¿Puedes hablar un poco más fuerte, por favor? ¿Estás dormida? ¿Sientes que alguien te ve? ¿Que alguien está contigo? Quiero que salgas de tu cuerpo y veas la imagen desde arriba. Y quiero que me digas qué es lo que ves a tu alrededor. ¿Quién está contigo en la cama? ¿O quién está contigo a tu alrededor? ¿Qué es eso que tú estás percibiendo o sintiendo? ¿Te causa miedo? ¿Te causa miedo? ¿Qué más? ¿Cómo? No te escucho. No los ves bien. Ok, tú eres espíritu. Quiero que veas, quiero que observes afuera de ti. ¿Qué percibes? ¿Algún olor? ¿Alguna sombra? ¿Sientes frío? Muchas sombras. ¿Eso es en tu sueño? ¿O te despiertan y los sientes? Te despiertas y los sientes. ¿Abres tus ojos o por miedo no los abres? Abres tus ojos. ¿Sigues viendo esas sombras? Sí. ¿Qué más percibes? ¿Sientes frío? ¿Sientes calor? ¿De qué forma son esas sombras? ¿Cómo? Grandes. ¿Tienen forma humana? Algunas. Trata de ubicarlas un poquito más. Checa qué tipo de sombra es. ¿Es de humano? ¿Es de animal? ¿Qué forma de vestimenta percibes, si es que la vislumbras, o no tienen forma? Son feos. ¿Percibes algún olor? ¿A sangre? A sangre, ok. ¿Qué más sientes? ¿Frío? Mucho frío. ¿Quién más está en la habitación contigo? Nadie, estás sola. ¿Cuántos años tienes en ese momento? 15 años. ¿Alguna vez te atreviste a preguntarles quiénes eran? No. ¿Qué más ves en esa habitación?
Nada más. ¿Es la primera vez que los ves o ya los has sentido algunas veces? ¿Es en la casa de tus padres? ¿En tu cuarto? ¿Aquí mismo en esta casa? Okay. ¿Escuchas algún ruido que ellos hagan? No, no hacen ruido. Son sombras altas. Okay. Tú eres espíritu y le pido a tu yo superior, a tu maestro, que te proteja a partir de este momento, porque quiero que los hagas presentes a partir de este momento. Quiero que te ubiques en ese momento, que te acerques un poco más, no tengas miedo. Pido al arcángel Miguel que te proteja, que se coloque atrás de ti para tu protección energética. Y quiero que les preguntes quiénes son. Quiero que les des la orden, que no quieres que se escondan, que se pongan frente a ti y te digan quiénes son, que te den su nombre. Tú eres espíritu y eres poder, y estás custodiada de los ángeles y los arcángeles de luz. ¿Quiénes son? No hablan. Diles que se pongan frente a ti. Pregúntales si han tenido cuerpo. Tú a través de la telepatía puedes captar la energía de ellos. Quiero que me digas qué sientes. ¿Ellos tuvieron cuerpo alguna vez? Sí. ¿Cuántos son? Lo que venga a tu mente está bien. ¿Cuántos son? 6. ¿Femeninos o masculinos? Masculinos. Pregúntales qué desean. Tú eres mente, eres espíritu. Ellos se pueden comunicar contigo a través de tu mente. ¿Mande? ¿Itse? Irse, desean irse. Te están pidiendo ayuda. Pregúntales si fueron asesinados. ¿Se quedaron en este lugar? Pregúntales si puedes llamarlos por su nombre. Diles que te digan su nombre. Puedes irmelos nombrando si es que te los dan, o si pertenecieron a alguna etnia en especial. ¿En qué época vivieron? En los 80s. En los 80s. Son de la época actual, entonces. Pregúntale, diles que si te pueden dar cada uno de sus nombres para que podamos guiarlos hacia la luz. ¿Perdón? Darwin. Ismael. Manuel.
¿Cuál es el otro? Daniel. Ellos no pudieron irse a la luz porque fueron asesinados. Ellos se acercaron a ti para que tú pudieras ayudarlos. Pregúntales por qué te escogieron a ti. ¿Por qué, perdón? Soy decente. ¿Por qué, perdón? Soy decente. Porque eres decente. Muy decente. Ok, porque en ese momento tu alma era decente, era la apropiada, ¿verdad? Y porque eres un ser sensible también, quizá. ¿Verdad que sí? ¿Perdón? Chocaron. Chocaron aquí afuera. En un carro. ¿Qué pasa? ¿Qué ves? ¿Están feos? Ok, tú los vas a ver desde afuera, no te va a afectar. 1, 2, 3. Tú los vas a ver cuando estaban ellos encarnados. Esto no te afecta. No te afecta. Inhala y exhala, eso no te va a afectar. Quiero que les pongas cuerpo, como ellos estaban. Tú y yo los vamos a ayudar en este momento. Tú estás aquí de manera presente. Se están haciendo presentes y te voy a ayudar. Tú estás protegida. Te voy a ayudar para que tú, a través de ti, puedas ayudarle y a través de cada uno de su yo superior vas a ayudarles a todos ellos en este momento. Este es el momento preciso, el momento adecuado, y pido al Arcángel Miguel, al Arcángel Jufiel, al Arcángel Chamuel, al Arcángel Rafael, al Arcángel Gabriel, al Arcángel Uriel, al Arcángel Zadkiel, al Arcángel Daniel, que se hagan presentes y que rodeen a estos 7 espíritus, incluyendo, y que nos ayuden para que a través de cada uno de ellos puedan tomar el espíritu del que en vida fue Darwin, Ismael, Manuel, Francisco, Noé, Daniel. Ellos están presentes y saben a quién nos referimos. Y ustedes, arcángeles de luz, saben quién son cada uno de ellos. Pido que se respete el espíritu de Brenda Virginia, que se conserve aquí, dentro de su cuerpo protegido de toda maldad. Y quiero invitar a cada uno de ellos para que se tome de la mano de cada uno de los arcángeles. Pónmelos aquí. Dámelos en la mano. Entrégalos. Que cada uno de los espíritus se vengan y se depositen en tu mano para que a través de tus manos pueda recogerlos yo, por el poder de cada uno de los 7 arcángeles de luz y del arcángel Daniel. Que me los entregues y los deposite en el lugar que lo corresponde. Quiero que los observes cómo caminan hacia ese sendero donde están los 7 arcángeles. ¿Estás observándolos? Indícales la luz. Tú eres espíritu. Dile a tu yo superior que se los muestre y que vayan hacia la luz. Yo estoy aquí contigo. Los vamos a ayudar a que se vayan. Pido a su yo superior de Brenda Virginia
que se respete el espíritu y que se proteja por su libre albedrío, que se vayan con los ángeles y arcángeles Darwin, Ismael, Manuel, Francisco, Noé, Daniel, que fueron muertos en ese accidente. Este ya no es su lugar. Les pedimos que se vayan hacia el lugar que le corresponda, que todo esto sirva como aprendizaje en cada uno de ellos para que puedan encontrar la luz. Pido a los 7 arcángeles de luz que los guíen hacia la luz. Y entrego la esencia de estas 6 personas a los ángeles, al arcángel Miguel, al arcángel Jofiel, al arcángel Chamuel, al arcángel Gabriel, Rafael, Uriel, Saquiel, Jamil. Así es, hecho está. Amén. Quiero que observes y que los veas cómo se van. Obsérvalos. Se van. Se van. Tú solamente fuiste el conducto y el canal para que ellos recibieran la luz y fueran guiados hacia el lugar que les corresponde por su propio aprendizaje y su evolución. ¿Los has visto que se van? Uno no se quiere ir. ¿Cómo se llama? Noé. Noé, quiero que te hagas presente a partir de este momento a través de la garganta de Brenda. ¿Qué pasa contigo, Noé? ¿Por qué no te quieres ir? Tu casa. ¿Dónde es tu casa o dónde era tu casa? ¿Aquí era tu casa? ¿Cerca? Tú sabes que los bienes materiales no nos los podemos llevar. Y nosotros cuando morimos es el momento preciso para dejar el lugar en el que estábamos. Todo es aprendizaje. Nada nos podemos llevar. Tu familia estará bien porque ellos tienen que seguir aprendiendo. Tu momento terminó y como tal debes de comprenderlo, Noé. Pero mira lo hermoso que es el universo, que tienes una gran promesa para ti. Si tú te vas hacia la luz, los arcángeles están pendientes de ti. Si tú te vas a la luz, tienes una promesa de que puedas regresar a esta tierra o a cualquier otro planeta que tú escojas para seguir tu evolución. Se te promete que se te dará un nuevo cuerpo para ti, solo para ti. Encarnarás en otro cuerpo, en otro lugar más hermoso quizá. ¿Estás consciente de ello, Noé? ¿Te quieres ir ahora? Mira, ya se fueron tus compañeros. ¿Por qué? ¿Qué más te ata aquí? Quiero que me digas. ¿Brenda? ¿Te enamoraste de Brenda? Pero la puedes observar a Brenda. Brenda tiene un cuerpo, tú ya no tienes cuerpo. Obsérvate. Busca un espejo y ve cómo tu imagen ya no se refleja. Tu espíritu es vivo porque es eterno. Tu espíritu puede tener pensamiento, puede tener emociones. Pero Brenda tiene un cuerpo diferente al tuyo y tiene un espíritu. Brenda no es parte de ti. Quizá alguna vez, en alguna otra vida, puedan ustedes encontrarse, quizá de casualidad, pero en esta vida de ahora ya terminó tu proceso.
Vamos a hacer algo, Noé. Quiero que tomes de la mano a uno de los 7 arcángeles. ¿Cuál es el que queda disponible? Son 2 los que quedan. O 3, porque fueron 5 los que se fueron. Son 7 arcángeles más el arcángel Janiel. Son 8. ¿Cuál de ellos escoges para que te pueda llevar de visita? No te vas a quedar allá. ¿Sí? Ve hacia la luz y regresas. Y me dices, si no te gusta, pues te regresas. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿A quién escoges de todos los hermosos arcángeles que están enfrente de ti? A Miguel. Amado arcángel Miguel, toma de la mano a Noé. Solamente llévalo para que le enseñes lo hermoso que hay en el lugar donde tú lo vas a llevar. Él solamente va de visita. Si él desea, puedes regresar. ¿Ya lo tomaste? Ve hacia la luz. Ve hacia la luz y si no te gusta, regresas. Y dale las gracias a Brenda por haberte ayudado a trascender. ¿Ya se fue? ¿No quiere irse? Ok. Bueno, Noé. ¿Estás tomado del arcángel, de la mano del arcángel Miguel o ya te soltaste? ¿Estás tomado de la mano? Observa al arcángel. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves hermoso? Tú eres espíritu. Ahorita tú ya no tienes sexo. Ya no eres hombre, no eres mujer. Eres un espíritu que está listo para poder volver a encarnar si es que te subes. Si subes hacia la luz. ¿Sí? Observa qué hermoso es el arcángel Miguel y qué poderoso se ve. Es alto, muy alto, ¿sí o no? Es fuerte, es poderoso, ¿sí o no? ¿Sí? Ves como él, a pesar de ser fuerte y poderoso, él está respetando tu libre albedrío. Si tú no deseas irte, no te obligará. Pero si tú decides quedarte, quiero que voltees a tu alrededor. Quiero que me digas qué es lo que ves a tu alrededor. ¿Ves luz o ves oscuridad? Oscuridad, ¿sí? Y entre esa oscuridad vas a ver muchos entes como tú. Muchos seres que no desean subir y que se quedan aquí atorados, porque tampoco vas a poder ser parte de la vida de Brenda. ¿Estás consciente de ello? Si tú te quedas aquí, si tú la amas a Brenda, solamente le estás ocasionando cansancio, sueño, mal humor. ¿Tú ocasionas los problemas que tiene con su esposo? ¿Sí? ¿Tú deseas que su esposo se vaya? Sí. Supongamos que su esposo se retira. ¿De qué forma la vas a amar tú? Si tú no tienes cuerpo. ¿De qué la vas a proteger? Si ella lo que quiere es tener a alguien cerca de ella, que la ama, que le diga que la ama, y tú no lo puedes decir, porque cuando tú estás cerca de ella, ella siente cansancio, siente malestar, dolor de cabeza quizás, se siente vigilada. ¿Cómo es que tú vas a poder darle todo eso que no le puedes dar si no tienes un cuerpo físico? Que no le hagan daño. Mira, si tú te vas hacia la luz, tú vas a poder observarla desde allá donde tú estés, y podrás protegerla, podrás interceder ante los seres de luz para que nada le pase. ¿Te parece bien que subas hacia la luz? Quiero que vayas a ver lo hermoso que hay allá arriba. Deja esa oscuridad que no te va a dejar nada bueno. ¿Quieres subir? Toma de la mano al arcángel. Ve. Él va a respetar tu libre albedrío y si tú deseas bajar, vas a volver a bajar. Pero no con Brenda. Porque Brenda no forma parte de ti. Si tú subes, Noé, el tiempo no existe. Quizá tú
En el momento de que tú subas, encuentres allá a Brenda, porque el tiempo no existe. Ella puede estar aquí, pero en lo que tú subes, ella quizá esté ya allá arriba, porque el tiempo no existe. ¿Te gustaría esperarla allá arriba? Ok, entonces ya vamos de gane. Toma al Arcángel Miguel. Arcángel Miguel, te pido con toda humildad, con todo fervor, que tomes a tu amado hermano Noé de la mano, guíalo hacia la luz o hacia el lugar que le corresponde. Así es y así será. Y tú, Brenda, estás protegido por tu espíritu. Quiero que le digas que lo vas a recordar con cariño y que lo dejas ir. No existe el apego. No existe el apego. Déjalo ir. Déjalo ir. No existe más aquí porque él seguirá su proceso. Quiero que me digas si ves cómo el Arcángel Miguel se lo está llevando perfecto. Dale todas las bendiciones. Dile que el tiempo no existe y que si es tu voluntad y la voluntad del Padre se podrán encontrar alguna vez. Y si no es tu voluntad, solamente el universo lo sabrá. Cuando se haya terminado de ir, quiero que me avises. Ya se fue. Y ahora quiero que tú, dentro de ti, le digas que lo liberas de toda atadura que él hubiera creado como vínculo entre los dos. Puedes repetir tu nombre y después repetir el nombre de él diciendo: yo te perdono y te libero por este apego que tú creaste entre los dos. Yo te perdono. Tienes que repetirlo 3 veces. Inhala y exhala, déjalo ir. Termina de soltar toda la energía que pudieras tener dentro de ti. ¿Te sientes bien? ¿No? ¿Te duele tu piel? ¿Mucho? Ok. Bueno, vamos a traer esta energía. ¿Quieres bajar tu pierna? Si quieres bajar tu pierna. ¿Dónde te duele? ¿Aquí? ¿Más abajo? ¿Aquí? Ok, vamos a traer esta energía que está atorada aquí. La vamos a traer hacia arriba de tu pensamiento, tu garganta, para que se manifieste. Hermano o hermana, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿María? ¿Quién es? Erika. Erika, ¿qué haces ahí adentro? ¿Cuánto tiempo tienes en el cuerpo de Brenda? 3 años. ¿Dónde estabas tú cuando entraste en ella? ¿Ella pasó por donde tú estabas o tú tuviste alguna interacción con ella alguna vez? Ella pasó. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué te pasó a ti? Comiendo. Te ahogaste.
¿Tú vivías aquí en Cancún? ¿Estabas en algún restaurante o en tu casa? En tu casa. ¿Eras amiga de Brenda? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué escogiste a Brenda para habitar en ella? Era tu amiga. ¿Moriste por ahogamiento? ¿Estaba Brenda presente? No. Tú la querías mucho a Brenda. ¿No pudiste trascender a la luz? ¿O no te diste cuenta que ya no estabas aquí en la tierra? ¿No te diste cuenta? ¿Y en qué momento entraste en Brenda? ¿En tu sepelio? ¿Ella no sabía? ¿En este momento se está enterando Brenda? ¿O ya alguien le había dicho? ¿Nadie le había dicho a Brenda? Ok. ¿Y en dónde fue que tú entraste en Brenda entonces? ¿Ella pasó por el lugar donde tú estabas? ¿Por tu casa? ¿Ella pasó por tu casa? ¿O fue a tu casa? Pasó por tu casa. ¿Le estás pidiendo ayuda a Brenda? ¿Ya te diste cuenta que ya no estás en esta dimensión? Donde tú estás, ¿hay oscuridad o hay luz? Oscuridad. ¿No te has dado cuenta que Brenda es sensible para los espíritus? Y por eso te aferraste a ella. ¿Verdad que sí? Era tu amiga. Brenda, ¿tú estás dispuesta a ayudarle a que trascienda la luz? ¿No sabías? ¿Quieres darle un abrazo de despedida a tu amiga? ¿Quieres abrazarla? Abrázala. Abrázala y dale todo el amor. Despídete de ella. Dile todo lo que sientes en este momento. Dile tú todo lo que quieres decirle para que Brenda te ayude, por favor. Que te quiero mucho. Que nunca te voy a olvidar. ¿Perdón? Que vayas a ver a su hermanita. Ok. A ver, mira, aquí está. Ella viene aquí. Abraza. Siente como si aquí estuviera el espíritu de tu amiga. Abrázala y dile todo lo que quieras decirle, Brenda. ¿Qué tienes tú para decirle? Que no sabía nada. Ella, que habías soñado con ella, pero no sabías nada. Que la quieres mucho, que la quieres mucho. Ella te pide que vayas a ver a su hermanita. ¿Qué le dices al respecto? Que sí. Bueno, mira que qué bien que hayas escogido bien y no bien, porque pudiste haberle ocasionado dolores en la pierna o en alguna parte de su cuerpo, ¿sí? Pero de alguna manera este es el momento preciso para que ella pueda ayudarte y que podamos ayudarte a que tú trasciendas, a que tú vayas a la luz. No te preocupes más.
todo está bien y todo va a estar bien. Y tú, a partir de este momento, tú vas a dejar ese lugar donde has estado aprisionada por estos 3 años. Delante de ti hay 8 hermosos arcángeles que han regresado ya y que están dispuestos a que tú vayas con ellos. ¿Te gustaría subir a la luz y buscar tu nueva experiencia, Erika? Ok. Bueno, vamos a pedirle a Brenda que te suelte y te deje ir. Y te pido a ti, Erika, que a partir de este momento tú tomes de la mano a uno de los 8 arcángeles, el que tú desees, que te acompañe hacia la luz. Puedes tomar 1, 2, pues que gustes. Ahorita estamos de oferta, podemos llevarte hacia la luz todos juntos, respetando la esencia de Brenda y su espíritu, para que permanezca en su cuerpo. ¿A quién escoges para que te acompañe, Erika? Al arcángel Uriel. Mira qué hermoso arcángel, al más guapo. Mira nomás, escogiste bien, escogiste al más guapo, lleno de ese color oro rubí naranja, que te lleve. Tómalo de la mano y le pedimos al hermoso arcángel Uriel que acompañe a Erika hacia la luz. Si tú te sabes el nombre completo y su fecha de nacimiento, Brenda, puedes decirlo y puedes decirle al arcángel Uriel que la acompañe hacia el lugar que le corresponde. Despídete de ella, dile cuánto la amas, la vas a seguir recordando, pero ella tiene que ir a buscar su propia experiencia. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué sonríes? A ver, cuéntame. ¿Qué está sucediendo? Se están acordando de lo que hacían en la primaria, miren. Eso es lo bonito, que pueden ustedes recordar todos esos momentos hermosos, esos momentos en los que ustedes eran felices una con la otra. Si nosotros atraemos recuerdos bellos, hermosos, le vas a ayudar a que ella siga y vaya más rápido hacia donde debe de estar. Sin lágrimas, que sean lágrimas de cariño, de amor, de alegría, para que ella, con cada recuerdo hermoso, tú le estás ayudando a que ella vaya más y más y más alto hacia el lugar que le corresponde. Nada es injusto porque todo llega en su momento. Su momento de trascender era en este momento. Quiero que me digas si ella ya terminó de subir. ¿Sí? Bueno, que el universo la acompañe a Erika y a todos los seres que nuestros ángeles y arcángeles nos han ayudado a llegar al lugar que le corresponde. Gracias, amados ángeles y arcángeles de luz, por su asistencia recibida en el aquí y en el ahora. Amén. Y vamos a dejar aquí en tu corazón esos recuerdos con tu amiga y vamos a limpiar este lugar donde ella estaba y aquí vamos a colocar todos los recuerdos de esas satisfacciones de ella, pero ya sin su presencia. Ya no está aquí, ya se fue, la enviamos hacia la luz.
que se queden los recuerdos hermosos en tu pensamiento. Es lo que vas a recordar. Y a partir de este momento quiero que me digas qué más hay allí que quieras sanar, o si estás dispuesta a regresar. Quiero que observes tú como espíritu y tu yo superior, que observen cada rincón de tu propio cuerpo y que vean si hay algo oscuro dentro de él o ya está todo liberado. Una más, ¿en qué lugar? En tu cabeza. Ok. Vamos a traerlo aquí. Le vamos a pedir que se manifieste en tu garganta, que salga de donde está, porque no queremos dañarlo, queremos ayudarle a que se vaya hacia el lugar que le corresponde. Nosotros no vamos a juzgar, nosotros vamos y venimos a ayudar, con todo amor, con todo respeto. Quiero que venga a través de la garganta de Brenda y que se manifieste a través de su pensamiento. ¿Quién eres, hermano o hermana? ¿Quién? Mursa. Murcia. No te entiendo. ¿Mosa? ¿Morsa? ¿Eres hombre o mujer? Hombre. ¿Eres de esta época? ¿En qué año moriste? ¿1914? 2014. Ok. ¿Qué pasó contigo, Morsa? Te mataron. ¿Y qué estás haciendo aquí con Brenda? ¿Eras su amigo? Ah, mira. ¿Era su vecino? ¿Era su amigo de algún trabajo? ¿De dónde? ¿Eras amigo de Francisco? Cuéntame qué pasó contigo, ¿por qué te mataron? ¿Vendías droga? ¿Te emboscaron? ¿En una pelea? ¿No pagaste? ¿Y por qué elegiste tú a Brenda para que ella te ayudara o estar con ella? ¿Cuánto tiempo tienes con ella? Desde el tiempo que te mataron. ¿Cómo eras físicamente? Alto, moreno, gordito. ¿Tú eras la sombra que yo vi en la fotografía de Brenda? ¿Tú estabas atrás de ella? ¿Se manifestaba tu imagen atrás de ella? ¿Qué es lo que hacías detrás de ella? ¿Salías de su pensamiento, de su cabeza y te colocabas atrás de ella? ¿Estabas tratando de llamar la atención? ¿Necesitas ayuda? Donde tú estás hay oscuridad. ¿Estás arrepentido de lo que tú hiciste en vida? Sí, perfecto. ¿Por qué elegiste a Brenda? Tiene luz. Tú sabías que ella te iba a ayudar a ti, ¿verdad? Y estabas esperando a que llegara este momento para poder ayudarte, ¿verdad que sí? Por eso te hiciste presente en la fotografía para que yo te viera, ¿verdad que sí? Okay. Todos somos seres de luz. La única diferencia es que algunos perdemos el camino. Y este momento ha llegado por fin.
quiero que tú, Morsa, ahora que ha llegado tu momento de trascender, quiero que me ayudes, si es tu voluntad, a revisar cada uno de los miembros y del cuerpo de Brenda, si es tu voluntad, y que me digas si hay algo más que no esté bien dentro de ella, alguna enfermedad, algún otro espíritu que necesite ayuda. Puedes entrar en ella, o ya estás en ella. Quiero que nos ayudes a saber si hay algo que no funciona bien o que no debe de estar dentro de ella. ¿Quién más? ¿Perdón? Una enfermera. Una enfermera. ¿Qué enfermedad? ¿Dónde la ves? Tú eres espíritu. ¿Puedes checar en qué parte de su cuerpo está? ¿En sus ovarios? ¿En su vagina? ¿En sus riñones? ¿En su corazón? ¿Algún mal funcionamiento en su corazón? ¿Hipertensión? Sí. ¿Qué es lo que ves? No ves bien. Ok, perfecto. Muchas gracias entonces por haber checado su corazón. Gracias. ¿Alguna otra cosa que tú veas que no está funcionando bien en ella? ¿Le están haciendo daño? ¿Algún mal echado? Como dicen aquí. ¿Tú sabes quién lo hizo? No se ve bien. ¿Dónde lo colocaron? En su comida. Quiero que me ayudes a ver sus intestinos, su estómago. Quiero que me ayudes a ver dónde se alojó ese mal. ¿Qué tipo de mal? ¿Qué sientes, Brenda? ¿Dónde? ¿En tu rodilla? Sí. Ok. Morsa, ayúdame a checar qué es lo que pasa aquí dentro de su rodilla. ¿Qué es? Algo le hicieron. Su familia de su esposo, de Francisco. ¿Perdón? No te escucho. Ok. No la quieren a ella. Ok. ¿Es un mal fuerte? ¿De muerte? ¿O solamente es para separarlos? Para separarlos. ¿Aquí te duele? ¿Te duele aquí, Brenda? Ok, vamos a sacar esto. Si está caliente. Vamos a sacar. ¿Me puedes ayudar, Morsa, a sacar todo eso? Ayúdame a despegar lo que hayan echado. ¿Puedes hacerlo? Ok. Entrégamelo en mis manos. Tú eres espíritu. Entrégame. Quiero que me digas si está recogiendo algo. ¿Sí? Ok, ayúdame tú a sacar todo esto que no le funciona ya a Brenda. ¿Eso que le echaron está ocasionando enfermedad en algún órgano? ¿Crees que tú y yo podamos limpiar ese daño? ¿Necesita ir al doctor? Aparte del corazón, ¿hay algo más entonces? ¿Se puede curar con un doctor o necesita algún otro trabajo? Vamos a recoger todo lo que nos funciona. Nosotros somos luz y le pido a los arcángeles de luz, a tu Dios superior, que me ayude a recoger ese daño que tú no aceptas, Brenda.
Quiero que digas dentro de ti, yo, tu nombre completo, tu fecha de nacimiento. Yo no acepto esto que han echado para mí. Estas energías negativas que me han enviado, no las acepto. No las acepto. No las acepto. Ni para mí ni para nadie. Yo, repite tu nombre con fecha de nacimiento. Yo los perdono, los libero de cualquier daño que pudieran haber enviado hacia mí. Y a partir de este momento quedo liberada de él. No lo acepto, no lo acepto, no lo acepto. Ni para mí, ni para nadie. Así es. Hecho está. Amén. Ahora, Monse, quiero que me digas si ves más limpio los órganos de Brenda. ¿Ves algo más? ¿Dónde? En su cabeza. ¿Es algún espíritu? ¿O es lo mismo que ellos trabajan? ¿Te duele la cabeza? ¿Regularmente te duele la cabeza, Brenda? ¿Me puedes ayudar a limpiar esa parte donde tú estabas alojado, Morsa? ¿Esos dolores de cabeza crees que hayan sido porque tú estabas dentro de ella? No. Tú no le quieres hacer daño. Porque quiero que vayas con esa barredora de amor y de agradecimiento, que vayas etéricamente y me ayudes a limpiar todo aquello que hayan podido ocasionar esas personas, que no repetiremos su nombre, dentro del cuerpo de Brenda. Quiero que me digas si tú lo ves y que me ayudes a limpiarlo desde la última célula a partir de este momento. Y tú vas a decir, Brenda, yo, tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, despego de mí, de cada parte de mi cuerpo, de cada parte de mi célula, cualquier mal, cualquier mala energía, cualquier mala voluntad, cualquier daño físico, espiritual, mental, que haya creado cualquier persona que no desee mi felicidad. La desecho de mí, la desecho de mi cuerpo, la desecho de mi alma, de mi espíritu, y perdono a cada una de las personas para que yo pueda ser liberada de él. Así es, y así será. Morsa, quiero que me digas qué ves dentro de ella. ¿Está más limpia? ¿Crees que tú y yo y ella estemos haciendo mucho por limpiar esa parte? ¿Queda algo más dentro de ella? ¿Dónde? Sí, en su cabeza. Mucho dolor. ¿En este momento tienes dolor? Vamos a seguir sacando. Dime dónde.
saco de ti a partir de este momento. Y te repitas que no lo aceptas, no lo aceptas, no lo aceptas ni para ti, ni para nadie. Voy a tocar tus pies. A sacar eso de ti. ¿Te sientes mejor? Rosa. ¿Ves algo más dentro de ella? ¿Dónde? En su pecho. ¿En esta parte? En su corazón. Quiero que entres a cada una de sus arterias, tú que eres espíritu, y que me digas si puedes ayudarme. En este caso no puedes ayudarme tú. Tiene que ir al doctor. Yo quiero que tú, Brenda, digas que tú eres luz. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy perfección. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy perfección. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy perfección. Y como soy la imagen de Padre Madre, le ordeno a cada una de mis células, de mis arterias, que se liberen de cualquier obstrucción. Yo le pido a mis arterias, a mis células y a cada una de las partes de mi cuerpo que se liberen de cualquier obstrucción, sea implantada o sea generada por mis emociones. Así es y así será. Amén. Moza, ¿me puedes decir si ves algo más? ¿Dónde? ¿En su planta? ¿En su vientre? ¿Qué es lo que ves? Inflamación. Mucha inflamación. ¿Esto es también por lo que están tratando de hacer con ella? Quiero que me ayudes a penetrar, tú que eres espíritu, y que me ayudes a sacar todo el daño que pueda ser implantado. ¿Sientes algún piquete? ¿Sientes algo? ¿Qué sientes? ¿Te sientes mareada? Vamos a sacar todo eso de ti. Es normal porque estás liberando todo eso que tú tienes allí. Si tienes deseos de vomitar, me dices. Vamos a sacar. ¿Quieres abrir tus ojitos y ir al baño? Abre tus ojos. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Morsa, te pedimos que esperes un momento allí. No te vayas. Pero ayuda a que pueda sacar todo esto que tiene. ¿Quieres ir al baño? Sí. Despacio. Despacio, despacio, despacio. Sigues en estado de hipnosis. Puedes levantarte. Que te ayude tu mami.
Con cuidado, despacio. Bueno, para que no se corte esta grabación, vamos a hacer un recuento. Brenda se ha sentido atacada mucho tiempo, siempre ha sentido desde niña presencias y bueno, estamos tratando de ayudarla en estos momentos. Ella se sintió un poco mal, yo también me estoy sintiendo mal, pero bueno, todo está bien en este momento. Vamos a esperar a que ella regrese, no vamos a cortar la grabación. Estamos liberando, estamos ayudándola a que salga lo más que se pueda. La hipnosis es poderosa, la sugestión que nosotros hacemos a través del pensamiento. Estamos ayudando a trascender a muchos seres que ella había traído por su sensibilidad. Y pues bueno, vamos a esperar a que ella regrese y que esto pueda darse para su bien y para el bien de todas las personas que están en este lugar involucradas en su casa y en su familia. Ella viene regresando. Siéntate, ponte cómoda. ¿Te sientes mejor? Sí. Ok. Perfecto. Abre tus ojos. Bien. Sigues en estado hipnótico. Cierra tus ojos. Y quiero que me digas cómo te sientes. ¿Te sientes mejor? ¿Lograste vomitar? No lograste vomitar. Bueno, todas las energías que se están liberando, todo lo que estamos despegando, es lógico que te sientas de esta manera. ¿Sí? Qué bueno que ya te sientes mejor. Hay mucha manifestación también. Por mi parte, estoy absorbiendo parte de lo que estamos desalojando de ella. No hay problema, porque estamos protegidas. Estamos trabajando con los ángeles, arcángeles, estamos trabajando con el Reiki de liberación. Estamos trabajando a través de los seres de luz. Y en este momento está Morsa aquí presente. Morsa, ¿me puedes ayudar a ver si se ha desalojado algo más de ella? ¿Sí? Perfecto. Bueno, esto no termina aquí, se necesita más sesiones y necesita ir al doctor. Gracias por decírnoslo. Y en este momento vamos a ayudarle a Morsa a que él pueda seguir la luz. ¿Tienes algún mensaje? ¿Puedes hablar un poco más fuerte, por favor? No te escucho, perdón. Que vaya a ver, Brenda, a tu mamá. Que está triste. Muy triste. ¿Quién habla? ¿Morsa? ¿Tu mamá está viva? No sabes. Ok. Bueno, déjame decirte algo, Morsa. No sé si en el momento que tú falleciste tu mamá estaba viva. Estaba viva. ¿Por eso no te has podido ir también, Morsa? Déjame decirte algo, Morsa. Te voy a dar una buena noticia para ti. Tu mamá ya trascendió, tu mamá ya se fue. Y tú en este momento te vas a reunir con ella si es tu voluntad. Tu mamá ya se fue. Te da gusto, ¿verdad? Porque tú estabas preocupado por ella, ¿verdad? Y mira que te has ganado una palomita y muchas estrellitas para ti. En este momento, si tú hiciste algo malo y te arrepientes, vas a tener la oportunidad de verla. Porque ella quizás se fue con mucho dolor.
con mucho sentimiento por haberte perdido, ¿verdad que sí? Mira qué hermoso. Y en este momento, por tu gran ayuda, yo le pido a los 8 arcángeles que te acompañen hacia el lugar donde tú tienes que irte para entrar en esa evolución. ¿Verdad que sí? Te vas a ir con ellos. Gracias, Morse, por toda la ayuda que nos diste el día de hoy, por toda esta buena voluntad. Y ahora te pido que tú que fuiste amigo de Francisco, que puedas entrar en su corazón y que lo hagas entender todo aquello que no esté bien dentro de él, que lo hagas que se arrepienta de todo lo que pudo haber hecho en contra de su familia. No vamos a decir qué fueron las situaciones, y que si es su voluntad estar con su familia, que la ame. Si no es su voluntad, que se aleje de él. ¿Me vas a ayudar de esa manera? Vas a hablar con su yo superior para que él pueda entender si él está bien o está mal, que él entienda y que pueda dejar que Brenda sea feliz y que sus hijos sean felices, ¿verdad que sí? Y que a través de su pensamiento y de su voluntad pueda lograr que se aleje el daño que causaron en Brenda. ¿Verdad que me vas a ayudar? Me vas a hacer entender. Yo sé que sí, porque sí fue tu amigo. Tú, a través de tu experiencia, le vas a poner en su corazón todas las palabras necesarias. Que el universo te lo tome en cuenta y que los 8 arcángeles te ayuden a subir hacia la luz, si es tu voluntad. ¿Estás listo? ¿Qué pasa? ¿Qué hay dentro de ti que no te sientes listo? ¿Qué tienes pendiente? Muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Paz. Tu casa. Tu casa son 3, 4 piedras que se pusieron en alguna vez y que ya no existen más para ti, porque tú vas en busca de otro hogar, que es el que está allá arriba para ti. ¿Sí? ¿Estás comprendiendo? Tu familia, la que tenga que quedarse aquí, se va a quedar para aprender. No tienes familia. Ok, mira, entonces no hay más. Tu mami ya está allá arriba y te vas a encontrar en este momento con ella. ¿Verdad que sí? ¿Estás contento entonces? ¿Te vas con toda la satisfacción de haber hecho una buena obra con Brenda? ¿Sí? Y que eso se te tome en cuenta. Que los ángeles y los arcángeles lo tomen en cuenta y se lo digan a quien corresponde. ¿Listo para trascender? Que se cuide mucho. ¿Quién? Brenda. Gracias por decirle que tiene que ir al doctor, de alguna manera, ¿sí? Ella lo está escuchando y te da las gracias. ¿Quieres darle un mensaje más a Brenda? ¿Qué le estás diciendo? Compártelo porque se está sonriendo. ¿Qué le estás diciendo? Ah, mira. Por eso le estás ayudando, ¿verdad? Ándale, que le gustaba Brenda. Bueno, qué bueno que dices, me gustaba, porque allá te vas a encontrar muchas chicas hermosas de donde vas. ¿Sí? Mira que se sonrió Brenda. Te sonreíste tú también, ¿verdad que sí? Ándale, picarón. Ándale, pues. Entonces, ¿ya listo para irte? Deja todo tu cariño y toda tu protección para Brenda, que ella se va a cuidar sola y va a ir al doctor a partir de este momento. Gracias por ser y estar. Que tu camino sea agradable y que los 8 arcángeles de luz te acompañen. Ve hacia la luz, hermano. Ve hacia la luz. Despídete de Brenda y Brenda déjalo ir. Envíalo. Dale todas las bendiciones y tu agradecimiento, Brenda. Déjalo ir, ayúdalo a que crezca. Y dime qué es lo que estás viendo.
Ya se fue. Muy bien. ¿Cómo te sientes, amor? ¿Ya te sientes mejor? Sí. Ok. ¿Sientes que hay algo más o estás lista para regresar? Ya no necesitamos hablar con tu actual esposo porque todo el universo se va a ocupar en acomodarlo. No vamos a traer malos recuerdos. Todo es armonía a partir de este momento. ¿Estás consciente de ello? Perfecto. ¿Lista para regresar? Perfecto. A partir de este momento, tú, Brenda, vas a dejar atrás todo lo malo y vas a traer todo lo positivo. Que cuando abras tus ojos estén llenos de luz, de armonía. Que toda la tristeza, que todos tus corajes, que todas tus inconformidades se alejen de ti. Y que cuando tú abras tus ojos recuerdes solamente luz, paz, amor y armonía. Voy a contar del 5 al 1 y conforme vaya diciendo 5, 4, tú vas a empezar a recordar solamente lo que desees recordar. Y lo que no desees recordar, no lo recordarás jamás. 4, 3, y cuando despiertes serás la mujer más feliz. Tendrás todo el amor del mundo para tus hijos, para tus padres, para tus hermanas o hermanos que pudieras tener. 3, 2, y vas a pensar en tu futuro, contigo, para ti y por ti. 2, 1, abre tus ojos. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sientes nostalgia? Sí. ¿Pero te sientes feliz? ¿Te sientes liberada? ¿Contenta? Sí. ¿Ahora comprendes todo lo que ha sucedido a tu alrededor? Fue una experiencia hermosa a pesar de todo. Muy bonito. ¿Qué recuerdas? Muchas cosas. Casi todo. Perfecto. Mira qué bien que tú tenías esa sensibilidad y que todo era para tu bien y para el bien de los que estaban contigo. Porque lo único que hacían no era para molestarte, sino para pedirte ayuda. ¿Verdad que sí? Sí. Eres un ser de luz y ellos lo sabían. Muchas felicidades. ¿Sí? Todo se va a acomodar. Entonces, te dejaron un mensaje que es que vayas al doctor, que te cheques. ¿Doctor? Esto no termina aquí, hay que hacer una limpieza diferente o una terapia de limpieza para que tú puedas terminar tu proceso evolutivo, ¿sale? Y pues bueno, estamos aquí en Cancún, Quintana Roo. Hoy es 27 de noviembre del 2015. Estamos con Brenda y pues le pedimos permiso a Brenda para que sea compartido su video. Tiene muchos mensajes, tiene muchas cosas que se pueden aportar a otras personas. Se respetaron nombres, se respetaron situaciones. Lo que no tenía que salir, no va a salir. Y pues bueno, estamos aquí. Yo soy Yoshi de Luz. Les digo a todos y cada uno de ustedes, namaste.